Buenas tardes. Continuamos con la clase de estadística, la lectura número 7, la parte número 2, y vamos a empezar a hablar sobre variables aleatorias. Entonces, eh, son definiciones buenas que tú tienes que entender. Entonces, vamos a leer. Dice que la definición de una variable aleatoria depende eh, de, de la oportunidad, o sea, básicamente como de una suerte. Entonces, básicamente es que esas variables, hay una lista de todos los posibles valores. Nosotros ya habíamos hablado algo similar, que era, por ejemplo, cuando uno tiene un dado. Entonces, si tú tienes un dado, pues obviamente tienes las seis caras y esas seis caras, entonces el evento de lanzar un dado sería una variable aleatoria, básicamente. Tú tienes una lista de todos los posibles valores, entonces tienes que puede salir del 1 al 6, pero tú no sabes cuál va a salir, ¿no? Entonces es aleatoria, pero tienes todos los posibles resultados de ese lanzamiento o de esa variable. Entonces, dice que todos los valores vienen equipados con una medida de su probabilidad, efectivamente. Entonces, como tú sabes cuáles son los posibles resultados, también podrías calcular cuál es la posible probabilidad de que uno salga. En el evento del dado, pues tú sabes que va a caer 1 entre 6. Así de sencillo. Claro, asumiendo que el dado es justo y que no es un dado trucado y cosas así raras, pero si es un dado normal, justo, pues es un sexto, ¿ya? Y entonces puede hacer una distribución de esa función de probabilidad, básicamente, que después la veremos un poco más adelante. Ahora, ¿cuál es la definición o cuál es el significado? ¿Para qué son esas variables random? Entonces son un elemento que está a entre medias entre los números que se dan y variables que son desconocidas. Entonces, está ahí. Por ejemplo, si usted hace un experimento y usted recopila los datos o le pregunta en un salón, vamos a recuperar las edades, las alturas, los pesos, etcétera. Esos son números que son dados en este caso. Y eso, pues listo, ya los recopilaste. Pero también está la mitad de una variable que es totalmente desconocida, como, no sé, eh, el estado de salud de los estudiantes, por decir algo. Bueno, no, aún porque ahí puedes tenerlo de alguna manera sano o enfermo, pero digamos, no sé, que, por ejemplo, algo desconocido, que en Estados Unidos un chico esté loco y quiera matar a todos. Es totalmente desconocido. Tú sabes que puede existir, pero ¿cuál de todos los estudiantes va a ser el que sea loque y haga una tragedia como pasa en Estados Unidos? Eso es una variable totalmente desconocido. Y entonces un número aleatorio está entre medios, como dije con el ejemplo del lanzamiento del dado. Entonces tú tienes tu dadito y tú sabes que van a haber unos números dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero a la vez no sabes cuál dado al ser lanzado vaya a salir la cara. Es decir, que es como un punto intermedio entre algo totalmente desconocido y algo que se conoce de alguna manera. ¿Ya? Entonces, como dice acá, ¿por qué? Porque nosotros sabemos algo, sus posibles valores y las probabilidades. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Y cuál es la utilidad de esas variables? Entonces nos ayuda a representar conocimiento incompleto en matemáticas. Entonces, claro, ponen aquí en paréntesis como el conocimiento de algún experto, la experiencia, una estimación muy estimosa, digámoslo así, con alguna incertidumbre, ¿no? Como un pálpito, digámoslo así. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas que son desconocidas y que generan un hueco en el conocimiento de alguna variable, de algún evento, de alguna cosa, entonces se llena con
esos conocimientos ya sea de un experto o de las experiencias previas, ¿ya? Por ejemplo, alguien va conduciendo, entonces si alguien va conduciendo y empieza a llover, entonces tú tienes ya que hay una variable desconocida y es, ¿va a estar el piso tan mojado que no puedo frenar a tiempo? Es totalmente desconocido. Tú lo puedes asumir que dice, uy, la probabilidad es grande. ¿Y cómo llegas tú a reconocer eso? Pues obviamente con las experiencias que tú has generado al conducir, que dice, oiga, esto es, o por ejemplo con el expertos, y dice, no, yo estuve en mis clases de manejo y todo, y entonces dicen que es peligroso conducir a toda velocidad mientras llueve, entonces, porque hay una probabilidad de que uno se pueda salir patinando. Y con las experiencias de otra persona, el otro dice, bueno, voy a ir más despacio, ¿ya? Eh, y entonces usted dice, bueno, pues vayamos como más suavecito. ¿Y cuánto más suavecito? No sé, en lugar de ir a 120 vayamos a 70. ¿Pero por qué? Porque son cosas que te ayudan. Entonces esas variables random te va a ayudar como a llenar esos huecos de alguna manera. Entonces, ese es como básicamente de qué trata la historia hablada. Y ahora acá hay una parte matemática que pues sí es simpático de saber, pero básicamente es la misma historia, ¿no? Entonces, que tiene los mismos eventos, que es una lista de posibilidades, es decir, un evento de espacios que nosotros habíamos llamado omega, como te habíamos dicho, y en el video anterior, por ejemplo, con el mismo ejemplo del dado, como te digo, estas clases de probabilidades, los ejemplos siempre son dados y cartas, la gran mayoría, y monedas, dados, cartas y monedas porque pues es como más facilito de entender. Entonces acá tú tienes un dado, tú vas a tener un espacio de todas las posibilidades que va a ser uno 2 hasta el 6. Ese es el espacio que vas a tener. Y entonces este espacio son eventos, en este caso, de una variable discreta. Recordemos que la variable discreta o algo discreto es que es un número fijo y ya. Completo, entero, que no tiene otra posibilidad. Por ejemplo, como otra vez, el ejemplo de los dados es uno 2 3. Con un dado cuando lo lances no vas a poder sacar 1,75 en el lanzamiento de los dados. Eso no se puede, no es posible en los dados. Es uno o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. ¿Ya? Básicamente. En cambio, en el continuo sí se presenta eso. En el continuo, esta R chistosa indica que son los números reales. Números reales. Y recuerda que los números reales son todos aquellos números posibles, básicamente. Desde el menos 1.520.000 millones, incluso más, hasta el 10.000 billones. Y con los comas. 1,01, 1,0003, 2,2813, 14, qué sé yo. Todos esos son números reales. Entonces tienes un espacio continuo. Como por ejemplo aquí, la temperatura. La temperatura pertenece a una variable continua porque pues tiene una escala que tú puedes tener una escala de temperatura y alguien puede estar no solamente en 36 o 37 grados, puedes estar alguien que esté a 37,2,3 grados, es posible. Entonces, esto es las posibilidades y eso tiene entonces una correspondiente con las probabilidades de todas estas posibilidades. Entonces, en el caso de los eventos, pues vamos a tener que va a haber la probabilidad del evento A o la probabilidad de B, la probabilidad de A, B, C, D, lo que sea. ¿Ya? Como en el caso. ¿Cuál es la probabilidad en el lanzamiento de dados? Seguimos con nuestro ejemplo de dados. De que alguien saque uno, entonces va a ser igual a un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien saque un 2? Entonces, igual a un sexto. ¿Quién va a sacar la probabilidad de que alguien saque un 5? Pues otra vez, un sexto. Así sucesivamente, por ejemplo. Eso es lo que dice. Entonces, obviamente esas probabilidades o esos eventos tienen una probabilidad asociada, que es lo único que está diciendo aquí, que cada evento va a tener una probabilidad, igual que acá, ¿no? Dentro del espacio de eventos, cuando hay un evento A, B, C, pues va a haber una probabilidad de espacio A, B, C, D, lo que sea. Y esas probabilidades pueden ser tanto discretas o continuas. Y entonces, si es discreta, pues la probabilidad de un evento X pues va a ser un valor X1.
y así sucesivamente. Y en cambio, si la probabilidad está dentro del espacio continuo, entonces la probabilidad se da ya no con una igualdad, sino pues con una inecuación. Es decir, en este caso sería menor o a veces menor o igual, a veces lo hacen de la probabilidad, ¿ya? Es así, básicamente. Eh, ¿Y por qué no se exceden las probabilidades? Bueno, te explicarán más tarde lo que dice acá esta ecuación. Entonces, mira, como siempre, ponen ejemplos de los dados, lo mismo. Entonces, el resultado de una lanzada de dados que todavía no ha sido lanzada es una variable random. ¿Cuál es el evento de espacio? Pues el evento de espacio omega pues va a ser del 1 al 6, como te dije. Las probabilidades, pues todas son de un sexto. Y es un evento mutuamente exclusivo. Es decir, solamente va a poder salir una cara en el dado. No es posible que lance un dado y salgan dos caras en el mismo dado. No es posible. Entonces significa que es mutuamente exclusivo. O es uno o es otro, pero no pueden ser los dos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos mirar el resultado de una variable random. Es muy sencillo. Lance el dado. Entonces, ese resultado ahora es un valor fijo y ya no es una variable random. Es de pronto un poco más abstracto el tema, ¿no? Pero obviamente al tú tener el dado en la mano agitándolo, tú tienes todas las posibilidades en tu mano mientras las estás agitando. Y en el momento en que lo lanzas y en el momento en que se revela el dato, esa ya no es una variable random, sino que se vuelve un valor fijo. Así de sencillo. Entonces te dice, recuerde, ¿ya? Entonces, un valor ya fijo de una variable aleatoria se llama realización o número generado aleatoriamente, randomly generated number o random number. Así de sencillo. Usted era el soldado y el número random o la realización o el número eh, generado aleatoriamente fue el resultado del lance de los dados. Así de sencillo. Y entonces le dicen, bueno, papi, pero entonces ahora cómo vamos a calcular las probabilidades, porque sí, muy bonito acá, usted me está hablando que sí, que hay un espacio, que del 1 al 6, que todas las probabilidades son un sexto, que es mutuamente exclusivo, sí, muy simpático, pero yo cómo sé eso. Entonces aquí le ponen de más forma matemática y le van a decir cómo es como el proceso. No es necesario, pero es bueno que entiendas de qué están hablando en esta diapositiva, pero tampoco es importante tan relevante para el examen. Entonces le dice que recuerde que la probabilidad es igual a la frecuencia relativa para una muestra infinita. ¿Qué es una muestra infinita? Pues una populación. Eso nosotros lo aprendimos anteriormente, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa. ¿Qué significa esa frecuencia relativa? Como una vez vimos algún video, te expliqué, si usted lanza el dado 10 veces y anota los punticos. Y entonces empieza a decir, bueno, ¿cuál fue el porcentaje de que saliera el dado? Entonces va a ser como dispar, pero si lo lanza 1000 veces, se va a ir acercando al un sexto. Si usted lo lanza 1 millón de veces, se va a ir acercando cada vez más a la probabilidad. Y entonces eso es lo que le dice. Le dice, papi, haga el conteo. Entonces usted le dice, el conteo para un evento. Y ese conteo para un evento, cuando usted lo hace, pues va a ser igual al número de lanzamientos que usted hizo, o sea, el evento dividido el número de eventos que usted hizo. Entonces usted lanzó el dadito y usted tiene aquí, ahí tengo aquí el 1 y tengo el 2 y tengo el 3 y así sucesivamente hasta el 6.2, 3. Y entonces usted anota, ay, mire, hicimos, no sé, eh, 6 lanzamientos. Muy bien, entonces aquí me salió una vez, aquí me salió 2 veces, aquí me salió una vez, y aquí me salió 0 veces. ¿Ya? Bueno, digamos que acá está el 4 y el 5. Para hacerlo completo, no son tantos. 4 y aquí el 5. Listo. Aquí. Y aquí salió así y así. Entonces, usted dice miércoles.
esto no aparece en sexto. Entonces, si usted lo vuelve cada vez más, ya no hace 6 lanzamientos, sino hizo, no sé, 60 lanzamientos. Entonces, de pronto aquí a usted le salieron 9, aquí le puede haber salido 9, aquí de pronto le salieron 12, aquí de pronto le salieron 10, aquí de pronto le salieron 11, aquí le salieron 9. Y dice, uy, miércoles, ya se va acercando, porque en teoría deberían en este caso ser todos 10. Ah, vea pues, que usted se va acercando al infinito. Eso es lo que le dice aquí. La probabilidad de que un evento suceda cuando el número de lances tiende al infinito, que era lo que le explicaba el límite, que eso es lo que indica el límite, ¿ya? Es igual a la probabilidad del evento. Básicamente eso es lo que le está diciendo acá. Entonces, si yo lo saco, no sé, 600 veces, entonces de pronto aquí usted ya empieza a sacar que aquí 100, que acá de pronto sacó 101 veces, que aquí de pronto salieron 99, que aquí de pronto salieron 99, que aquí de pronto salieron 102 y que aquí de pronto salieron 100 lances. Pues estamos inventando, pero cada vez se va a ir acercando más al valor. Y si lo sacó 6 millones de veces, desde pronto puede salir que aquí salió ya después 1 millón, 1 millón y 1. Y entonces cada vez te vas acercando más y eso es lo que te está diciendo aquí esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, con eso, usted ya termina de definir, de definir la variable random, básicamente. Entonces, acá, y con todas las infinity, con todas las posibilidades. Entonces, cuando viene con todas las posibilidades, entonces el límite de un evento va a ser igual a la probabilidad de ese evento. Es lo que dice acá, básicamente. Como te digo, simpático, pero no lo vas a usar mucho, pero es básicamente para que entienda qué es lo que está hablando esta diapositiva. Listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ya continuamos. Espérame. Bueno, nosotros tuvimos un poquito de teoría, continuamos con esta parte 3, que es las funciones de distribución. Y entonces, pues leamos qué es lo que nos indica para tratar de ir hablando. Entonces dice que la definición que una función de distribución regresa para cada valor posible de x de una variable random x la probabilidad de que la variable random sea más pequeña que el valor requerido. Ya, pues sí, entonces vas a tener una función de distribución de alguna manera. Vas a tener, no sé, de alguna manera cómo se distribuye así la probabilidad de 0 a 1. Estamos inventando aquí una curva cualquiera. Y entonces aquí vas a tener, por ejemplo, los eventos posibles, ¿ya? Y entonces, obviamente, cuando tengas un valor x dado para esa función de distribución, que recordemos que la función básicamente es pues, como esa línea que representa, es decir, esta es la línea del gráfico. Entonces, vas a tener que una probabilidad, ¿ya? Que hay resultados que van a ser más bajos que esa probabilidad de ese punto. Entonces, pues obviamente, eso es lo único que le está diciendo acá. Y entonces le dice la instrucción, entonces le dicen, vea, si lo hacemos para el infinito, vuelvo y digo, aquí nos fascina la parábola límite, que el límite es eso, ¿no? Como ir acercándose de alguna manera hacia algún número. En este caso se usa mucho para los límites hacia el infinito, porque tú al infinito no puedes calcular tan fácil y se usa con eso esta palabra límite de n cuando tiende al infinito. Entonces, cuando hay un evento que pasa tantas veces hacia el infinito, entonces alguien ya ayudó y determinó que la probabilidad de ese evento es un poco menor o es menor que a la cuestión del resultado. Entonces, es básicamente como una versión de las frecuencias acumulativas de las curvas, digámoslo así, similar a la idea del percentil, pero con probabilidad. Ya. Y entonces le dicen, ojo, de todas maneras tiene que usted tener en cuenta eh, que la probabilidad tiene que estar dada entre 0 y 1. Vuelvo y digo, que es que hay una probabilidad negativa, que 0, comienza en 0, si no está mal. Que es que hay una probabilidad del 200% que pase. No, señorita, no hay probabilidad del 200% que pase algo. Es máximo el 100. Punto. Ya, así de sencillo. Eh, Dice monotónico, eso sí no sé qué significa. Y
Dice que porque el mayor o igual está agregado. Ok. Lo que estoy entendiendo entonces es que eh, si tú tienes una probabilidad hasta acá, digamos uno, entonces cuenta aquí el uno. Y a partir de aquí, entonces va a contar 0,0000, o sea, 1,000001, o sea, lo que sea mayor. Algo así. Eso es lo que estoy entendiendo. Algo así, si usted tiene una distribución de esta manera, ¿no? Que va a ir usted aumentándolo así. Eso es lo que entiendo. Igualmente, eso sí lo puedes comprobar. Bueno, eh, simpático el asunto. Dice Random Distribution, Data Tips. Bueno, entonces le está diciendo, ojo, que hay distribuciones, o sea, como te expliqué, que aquí va del 0 a 1. Y hay de diferentes tipos, mijo. Entonces le dicen, ojo, usted puede tener datos discretos, que recordemos que los datos discretos son números enteros o valores únicos, ¿sí? Lanza usted una moneda, o cara o sello, punto. Ya, no hay decanto. Cero, o sea, cara o sello. O si lanza un dado, puede sacar uno, 2, 3, 4, 5, pero no puede sacar un 6,7. Es imposible, ¿ya? O un 2,1. No es posible. O sea, eso es que es discreto. Entonces, le dicen la variable discreta random, te la explica, entonces le dice, ojo, que pues hay eventos que no son infinitamente densos, son contables los números, es decir, son intervalos, ya como por ejemplo lanzar un dado, 1, pero no vas a poder sacar 1,5, ya, te pone algunos ejemplos, un número de evento, carros, ya, usted no va a decir, yo tengo, en Colombia se compraron este año 1,5 millón carros. O sea, nadie compró un carro partido. O sea, son carros enteros. O sea, se acabó, ¿ya? O, eh, o motos, ¿ya? O días de lluvia. Entonces se dice, ¿cuántos días de lluvia hubo? Y no puede haber un día de medio lluvia. Es que aquí medio llovió. No, no, no. O llovió o no llovió. No hubo un medio llover. Eso es discreto, ¿ya? Y entonces le dicen, la distribución la función de distribución es escalonada. Así de sencillo. Como en alguna slide anterior que mostraron, no sé cuál sea, pero pues en alguna la mostraron. ¿Ya? Es decir, que va a ser de alguna formita así escalonadita. Igual, aquí de 0 a 1. Y aquí pues un X de, no sé, lo que sea que estemos hablando. Motos robadas en Colombia, por decir algo. Entonces, no vas a decir, es que robaron media moto. No, o sea, ¿se la robaron completa o no se la robaron? ¿Ya? Si alguien viene de listillo, pero es que se robaron la llanta de la moto. No, esa es otra estadística. Llantas robadas, pero no se robaron la moto. Punto. Ahora, del continuo. Entonces, pues, cuando estamos hablando del continuo, ya dijimos que son cosas que tienen posibilidades de sacar básicamente elementos entre dos rangos, como la temperatura. O sea, nadie tiene temperatura de 36 o de 37 o de 38, no. Si alguien de pronto dice, no, yo tengo 37,1, estoy bien. ¿Ya? Entonces se tiene infinitos valores. ¿Ya? No son contables. ¿Ya? No son contables. eh, y entonces usted puede hacer algún intervalo, pero dentro del intervalo hay infinitos valores. Por ejemplo, la longitud, el peso, el tiempo, ¿ya? Usain Bolt corrió los 100 metros a, no sé, 8,67 segundos, ¿ya? Así de sencillo. Y entonces la distribución ya no es escalonada, sino es una curva suavizada, por decir algo así, por decir algo. Eso es que es una curva suavizada. Entonces aquí ya vamos a decir, bueno, vamos a ver un ejemplo de esa distribución discreta. Entonces le dicen, ¿para qué ejemplo? Como te digo, aquí siempre se hablan de dados, de monedas y de cartas.
Te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de dos dados sea menor que? Entonces aquí te ponen la figurita. Dijimos que son valores discretos, entonces la figura va a ser escalonada. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Es una figura escalonada. Y entonces tenemos que la función de distribución, como te dije, escalonada. Y tenemos valores del 0 al 1. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Y acá tenemos un eje X y el eje X es la suma de los punticos de un dado. Es decir, si usted lanza dos dados, obviamente va a ser imposible sacar cero o un dado. No es posible. Y eso es lo que nos indica acá. 0%, tal vez voy a cambiar de color para que resalte en la gráfica un poco mejor. Pongámosle, no sé, naranjilla. Es obviamente tú vas a tener cero probabilidad de sacar 0 o 1. ¿Qué es lo que significa? Que acá el 2 no está incluido. O sea, esta bolita rellena no está incluida. Así de sencillo. Eso es lo que nos está diciendo. Y pues obviamente la probabilidad de que saques un 2 o que saques un 12 pues va a ser más bien pequeñita, ¿no? Mira, si te das cuenta, la probabilidad tiende a ser más bien chiquita porque solamente vas a hacer un lance de dados. Y así va creciendo. Mira que acá la distancia para sacar un 4 es más grande. Mira acá, por ejemplo, la probabilidad de sacar un 5 que sería esta, el espacio es más amplio. Para sacar un 8 o un 7, mira, acá el espacio es más amplio. Significa que hay más probabilidad de alguna manera sacar este valor. Si tú calculas acá, dices, mira, yo voy hasta acá, llego a este valor, significa que hay como un 60, un poquito menos de 60% de probabilidad de sacar un 8 o menor, básicamente. Eso es lo que nos está indicando esta, esta, esta diagrama. Para eso es útil. Entonces le está diciendo, mire, la función de distribución, entonces le dice que va a ser igual a la probabilidad de que el evento X y que haya un valor menor. Entonces, para todos los posibles valores de X, nosotros tenemos valores más bajos de esa función de distribución debido al menor que, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, estamos hablando que sea menor a 2 dados. Listo. Entonces, acá le dicen que la probabilidad... bueno, y sigamos acá. Entonces, mira, obviamente, cuando llegas tú ya a 13, o bueno, a 12, perdón, que dijimos que acá el 13 no se contaba, este sería 12, básicamente. Es como si acá hubieran dicho eh, 0, 1, 2, básicamente, ¿no? Entonces acá es el espacio del 13. Pues ya del 12, perdón, del 12. Entonces acá cuando ya sacas el 12, pues es el 100%. No hay forma de sacar un 12, más de un 12, y ese ya es el 100%. Entonces, si alguien, aquí usted podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que alguien saque 12 o menor en el lanzamiento de dos dados? 100%, obviamente. Eso es lo que dice, digamos como para aprender a leer estas gráficas. Eso es. Listo, miremos a ver qué es lo que nos dice acá, las funciones de exclusión, ta, 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 ta. Mm. Entonces le está diciendo, mire, que las variables aleatorias, random variables discretas, son números contables de todos los posibles valores. Y entonces las probabilidades individuales tienen un sentido. Ya usted puede decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 2? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3? En cambio, si usted dice, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que alguien lanzando una moneda tome la moneda en el aire a los 2,54 segundos de haberla lanzado? Claro, se puede calcular, pero significa que es una probabilidad muy pequeña en todo el infinito que se está generando.
¿por qué no 54, sino no 53, 52? Porque alguien es más rápido, alguien más lento, entonces tendrías que calcularla para cada una y cada una y cada una, y ya no para 0,54, sino para 0,541. O sea, cuando es continua no tiene sentido, pero cuando es discreta sí tiene sentido, porque es fija, ¿ya? Entonces, por esa razón, los distribuidores te dicen que las variables discretas son sumas cumulativas de sus probabilidades. Entonces le dicen, claro, mire, los posibles valores van a ser valor 1, 2, 3, 4, hasta el valor k. Y sus probabilidades va a ser la probabilidad pues, de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad hasta la probabilidad de k. Así de sencillo. Y entonces, escrito de manera estadística, le dice la probabilidad de un evento cuando sea el evento tanto va a ser la probabilidad del evento tal, ¿ya? Por decir algo, si estamos diciendo, volviendo a hacer nuestro ejemplo de dados, si quisiéramos escribir acá esto con el lanzamiento de dados, la probabilidad de que alguien saque un lanzamiento de dados un 3, ¿ya? Perdón, de que el lanzamiento del dado sea igual a un 3, entonces sería igual a la probabilidad de lanzar el 3, que es igual pues a un sexto, lanzando un dado. Eso es lo que dice acá básicamente, así se podría traducir el coso. Y entonces le dice que la función cumulativa pues presenta como una sumatoria. Porque claro, nosotros tenemos acá que usted puede sumar las probabilidades, como te expliqué. Aquí lo hicimos un poco gráficamente, diciendo que la probabilidad era de que alguien saque mejor de 12 va a ser igual al 100%, ¿no? Porque pues obviamente siempre va a ser un lanzamiento lo máximo que sacará de 12, ¿ya? Pero si dice, bueno, ¿y cuál es que saque, no sé, un 8, tanto? ¿Ya? Ahí le dice, para que se saque un 8 va a ser una probabilidad del 6%, de lo que sea. Eso es lo que nos indica acá. Aquí haremos una pequeña pausilla.